Bien, creo que fue en esta parte, ¿verdad? Que estábamos el día de ayer. Estábamos terminando este ejercicio. Por aquí vamos. Eran 5 caras de un cubo, ¿verdad? Las que estábamos integrando. Al final lo que tienen que hacer es sumar todas las superficies, ¿verdad? La suma de esto es igual a 20, pero aquí nos faltó la superficie de abajo, ¿verdad? Para completar el cubo, sea que sea una superficie cerrada. Aquí integramos en una superficie abierta, ¿verdad? Si hubiésemos hecho las 6 caras del cubo, entonces hubiese sido una superficie cerrada. Bueno, entonces ya tienen una idea ustedes ya de cómo hacer una integral de superficie y una de línea, ¿verdad? Son integrales vectoriales. Bueno, entonces, si no hay preguntas con esto, jóvenes, vamos a pasar al siguiente tema. No sé si alguien tiene alguna inquietud, alguna duda. Si no, entonces continuamos. Bueno, antes de describir lo que son los sistemas de coordenadas curvilíneas, vamos a analizar estos teoremas, teorema de la divergencia y el teorema del rotacional. Estos teoremas, por razones de tiempo, ¿verdad? No acostumbramos a hacer la derivación, ¿verdad? Porque es un poco larga y algo complicada, ¿verdad? Demostrar los teoremas, por lo tanto no lo vamos a hacer. El resultado es el que vamos a tomar nada más. El teorema de la divergencia o teorema de Gauss establece que una integral de volumen es equivalente a una integral de superficie a la integral de un vector sobre una superficie, pero una superficie cerrada. Porque un volumen siempre me va a definir una superficie cerrada. ¿De acuerdo? De manera que este teorema lo deben de memorizar y siempre acuérdense que en el teorema de la divergencia está una integral de volumen y una integral de superficie, pero cerrada. ¿Qué es lo que se va a integrar? Se va a integrar el campo vectorial A sobre la superficie y en la integral de volumen se va a realizar la divergencia del campo vectorial y luego se va a integrar sobre el volumen. Ambas integrales son integrales que me devuelven un escalar, porque la divergencia me da un escalar y la integral de superficie que acabamos de ver también me da un escalar, porque hay un producto punto. Aquí, fíjense bien, el elemento de área es vectorial. El elemento de volumen no es vectorial. Este es un escalar nada más. ¿De acuerdo? Es un escalar. Tenemos en el lado izquierdo una integral triple y en el lado derecho una integral doble. ¿Por qué razón son iguales? Bueno, pues habría que hacer la demostración, ¿verdad? Cosa que no vamos a hacer en la clase porque nos tomaría toda la hora hacer la demostración, entonces vamos a quedarnos así con el resultado. Ahora, ¿qué significa la divergencia? Eso ustedes ya lo saben, ¿verdad? Eso ya lo abordamos, qué significa la divergencia, cómo se hace una integral de superficie. En el caso del integral de volumen no hay nada del otro mundo, ¿verdad? Porque ustedes ya han hecho integrales como estas. La diferencia es que aquí son 3 variables de integración, van a ser 3 integrales. De hecho, la integral esta de volumen es todavía más sencilla, ¿verdad? Que la integral de superficie. Porque aquí ustedes no van a tener que estar planteando vectores, simplemente van a tener que hacer la divergencia y luego resolver la integral. Bien, entonces, ese es el teorema de la divergencia. Recuerden que no es lo mismo, ¿verdad? Ya definimos divergencia. El teorema de la divergencia ya es el teorema que me relaciona dos integrales, una de volumen y una de superficie. Luego tenemos el teorema de Stokes. El teorema de Stokes, creo que en cálculo 2, no sé si alguien llevó cálculo 3, en esas clases se habla un poco sobre estos teoremas, ¿verdad? El teorema de Green, que es un caso especial del teorema de Stokes. Pues el teorema de Stokes, a diferencia del teorema de la divergencia, lo que relaciona es una integral de superficie con una integral de línea.
Pero en este caso, la integral de superficie, cuando hablamos de una superficie abierta, estamos hablando de una curva cerrada. Aquí pueden ver ustedes que tenemos un círculo, lo cual es una superficie abierta porque es limitada por una circunferencia. De manera que siempre que empleemos el teorema de Stokes, vamos a necesitar una superficie abierta, que sea limitada por una curva. Fíjense bien, el teorema de la divergencia no aplica para superficies abiertas y el teorema de Stokes no aplica para superficies cerradas. O sea, el teorema de Stokes no se lo podemos aplicar a una superficie de una pelota, ¿verdad? Porque estaríamos hablando de una superficie cerrada donde no hay ninguna curva. Entonces, en estos teoremas siempre hay que tener precaución en eso, ¿verdad? En el tipo de superficie en el que estamos trabajando. Bueno, por otra parte, en estas integrales, en la integral de superficie, tenemos el rotacional. También por eso se le llama teorema del rotacional, ¿verdad? Tenemos el rotacional del campo A, que es un vector, punto, el diferencial de área, eso me da un escalar. Y acá tenemos un producto punto, una integral de línea, como las que ustedes ya saben hacer. Entonces, bueno, aquí ya no hay nada nuevo. Simplemente, ¿verdad? Lo nuevo aquí es la relación entre estas integrales, ¿verdad? Una integral simple de una variable y una integral doble de dos variables. También la demostración es bastante compleja, ¿verdad? Por esa razón, no vamos a detenernos en esos detalles, ¿verdad? Si ustedes quieren, pueden revisar el libro, si quieren saber por qué esto es igual, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando nosotros empleemos esto en los problemas, a nosotros se nos va a pedir comprobar que esto se cumple. En un determinado problema a mí me van a decir, bueno, haga la integral de superficie del teorema de Stokes y compruebe que se cumple. O sea, al hacer la integral sobre una superficie, me tiene que dar lo mismo que al hacer la integral sobre la curva. Esa es una comprobación, ¿verdad? De que el teorema es válido, se cumple. Bueno, entonces, vamos a continuar. No sé si tienen preguntas. Bueno, hasta el momento Licenciado, hemos estado... Ajá, dígame. es que era para solicitarle permiso. Yo le mandé un mensaje por Telegram a ver si no entraba a la clase por lo de la asistencia. Ajá, sí. Dígame, no sé, le pasé lista. ¿Mande? Le tomé lista a usted o no. No, yo acabo de entrar. Lo que pasa Ajá, es que dígame, estaba ¿le tomé haciendo... lista o no? Ah, acaba de entrar. No. Me estaban poniendo la vacuna del COVID. Entonces, ahorita me siento mal y por eso le estoy solicitando permiso. Bueno, entonces no. Sí, sí. Es que no Yo, creo que no leí los mensajes últimos. Bien, sí, no yo hay también problema. acabo de entrar, Bueno, ingeniero. sí, pero recuerden que cuando ustedes ingresan a la reunión, queda guardada, ¿verdad? La asistencia. Así que al final yo ahí voy a revisar quienes no estaban presentes al inicio y los voy a agregar a la lista. Está bien, gracias. Bueno. Está bien, muchas Entonces, gracias. bueno. Bien, entonces, jóvenes, hasta el momento nosotros hemos utilizado únicamente coordenadas cartesianas, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar ya a hablar sobre otros sistemas de coordenadas, como ser las esféricas y las cilíndricas, que son sistemas curvilíneos, ¿verdad? Sistemas de coordenadas curvilíneas porque se definen, ¿verdad? En regiones con curvatura. Bueno, entonces, nuestro sistema más sencillo, el sistema que hemos estado usando es este, el rectangular o cartesiano, es lo mismo. En este sistema, nosotros un punto lo localizamos con un vector de posición.
en 3 dimensiones, ¿verdad? ¿Cuándo yo voy a emplear un sistema de coordenadas cartesiano? Lo voy a emplear siempre que tenga objetos formados por líneas rectas, como ser triángulos, rectángulos, cuadrados, paralelepípedos, cualquier objeto que tenga lados rectos. Siempre me va a servir el sistema de coordenadas rectangular. ¿De acuerdo? Ahora, cuando yo tenga objetos con lados que tienen curvas, así como un cilindro, una esfera, cualquier otro objeto, ¿verdad? Que esté formado a partir de una esfera o un cilindro, entonces yo voy a emplear otro sistema de coordenadas. Bueno, entonces vamos a trabajar con el primero, esto de las coordenadas rectangulares, ustedes ya lo manejan, ¿verdad? Vamos a trabajar el día de hoy con este sistema, las coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas y esféricas son las mismas coordenadas polares, solo que en 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces, para definir las coordenadas cilíndricas, yo voy a hacer uso de una región, un cilindro, y en la superficie de esa región voy a colocar un punto P. El propósito es que ese punto P lo voy a localizar ahora con 3 coordenadas que ya no son las cartesianas. Estas coordenadas van a ser ρ, φ y z. Ρ, φ y z. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir el rango de variación de cada una de estas cantidades y cómo se relacionan con el sistema de coordenadas cartesianas. Ustedes tienen que aprender a hacer esos cambios de coordenadas, ¿verdad? Para hacer cambios de coordenadas no hay reglas, no hay reglas. Lo que se acostumbra a aplicar es pura álgebra, o sea, es pura carpintería, ¿verdad? Ustedes tienen que recurrir a lo que saben de álgebra, a esos truquitos, ¿verdad? Porque no hay reglas, como les digo. Usted, o sea, puede elegir caminos diferentes para poder hacer esos cambios. Entonces, solo como para hacer un breve recordatorio, fíjense bien, en el sistema de coordenadas cartesianas, nosotros tenemos X, Y y Z. ¿Cuál es el rango de variación de estas variables? Pues es infinito. En coordenadas cartesianas, X, Y se definen de menos infinito a más infinito. No sé si me explico aquí, jóvenes. En coordenadas cartesianas, X puede asumir, X, Y, Z pueden asumir cualquier valor de menos infinito a más infinito. No hay restricción para ellas. ¿Estamos? Bien, no sé si me pueden hacer el favor de apagar el micrófono, jóvenes, por favor. Creo que alguien tiene encendido el micrófono. Bien. Bueno, les estaba diciendo que en las coordenadas cartesianas, X, Y, Z pueden asumir cualquier valor real de menos infinito más infinito. ¿Qué pasa ahora con las coordenadas cilíndricas? Ahora es muy diferente. Fíjense bien, ρ es una coordenada que se define desde el eje Z hasta el infinito. O sea, ρ comienza en 0 y se va hasta el infinito. O sea, vamos a ver, lo voy a colocar acá. ρ puede ir de 0 a más infinito, por si quieren ir tomando nota. La otra coordenada es la φ. Φ es una coordenada que puede ir de 0 a 2π, cubriendo la circunferencia completa, dando una vuelta completa. Φ puede asumir cualquier valor dentro de 0 a 2π. ρ, cualquier valor de 0 a infinito. Y por último, z. En coordenada cilíndrica, z es la misma coordenada de cartesianas. Es la misma. Puede asumir cualquier valor de menos infinito a más infinito. Estos son los valores. Estos son los valores que pueden tomar esas coordenadas. Es bueno aprenderse esto, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, aquí hay restricciones. ρ, la coordenada ρ, que es la coordenada radial,
siempre es positiva. Siempre es positiva. Nunca vayan a poner ρ negativa. Por ejemplo, si ustedes están integrando en ρ, imagínense que están integrando esto, por ejemplo, en coordenadas cilíndricas. Y viene alguien y me pone que va a integrar de -4 a 0 en ρ. Esto está malo, porque ρ nunca puede tener un valor negativo. No es como en X, ¿verdad? Que cuando uno integra en X, en coordenadas cartesianas, uno puede integrar desde -4 hasta 8. Y está correcto, ¿verdad? Esto está correcto. X puede tomar cualquier valor real. Pero en el caso de ρ, fíjense bien, ρ solo puede tomar valores positivos, de 0 a infinito. Entonces esto está malo. Esto es incorrecto. Eso es para tener claro, ¿verdad? La idea de que cuando nosotros hacemos cambio de coordenadas, esas coordenadas que estamos definiendo tienen rangos también. Y estas son diferentes. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Esto no... Aquí en la figura solo pueden ver... Aquí en la figura pueden ver que hemos ilustrado únicamente la componente ρ, ¿verdad? Pero vamos a ver, vamos a continuar. No sé si tienen alguna duda hasta acá, jóvenes. Este punto P que ustedes ven es el punto que nosotros vamos a localizar con un vector de posición, medido a partir del origen. Este punto se puede desplazar a lo largo de todo el cilindro. Y cuando este punto se vaya moviendo, va a ir cambiando la coordenada phi, puede cambiar z, y ρ se va a mantener constante, ¿verdad? Porque en esta superficie el valor del radio, que es ρ, es el mismo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces sigamos. Fíjense bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora que ya tenemos localizado ahí ese punto P y tenemos la distancia del eje Z al punto P, siempre ρ se mide de Z al punto P de forma horizontal. ρ siempre va en forma horizontal. La coordenada phi siempre se mide a partir del eje X positivo, ¿de acuerdo? Siempre a partir del eje X positivo. Entonces, este plano que trazamos acá, que corta ese cilindro, lo estamos poniendo únicamente, ¿verdad? Para ilustrar aquí las coordenadas del punto P. Bueno, entonces, fíjense bien. Trazamos otro plano horizontal que corta el cilindro en el punto P. En el punto P se intersectan el cilindro y los dos planos. Entonces, ese puntito P, ese punto P, voy a retroceder, ese punto P tiene 3 coordenadas. Fíjense también el orden en que yo escribo las coordenadas. Ese punto P tiene coordenada ρ, phi y z. Recuerden el orden, es importante. En coordenadas cartesianas el orden es x, y, z. En coordenadas cilíndricas es ρ, phi, z. De último siempre z. Siempre se pone de primero ρ. Entonces, ya con esta terna hemos localizado por completo al punto P en el espacio de 3 dimensiones. ¿De acuerdo? Si estuviésemos en el plano XY de 2 dimensiones, las coordenadas cilíndricas se reducen a las coordenadas polares, ¿verdad? A ustedes les enseñaron a usar coordenadas polares. Quiero decir r, teta, ¿verdad? Estas son coordenadas polares en 2 dimensiones, ¿verdad? Son las mismas teta y ρ y phi. Son las mismas, quiero decir, ρ y phi. Solo que en 2 dimensiones se le llama r, teta. ¿De acuerdo? Bueno, continuemos. Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Z sería la altura del punto P con respecto al plano XY. Phi sería el ángulo formado con respecto al eje X. Y ρ sería la distancia desde el eje Z. ¿De acuerdo? Así es como localizamos el punto P. Seguimos.
Entonces, ahora vamos con otro tema importante, el de los vectores unitarios. Los vectores unitarios, ¿verdad? Es algo de suma importancia porque me ayuda, me sirve a darle la dirección a un vector. Entonces, como las coordenadas cilíndricas son coordenadas curvas, porque se definen en un sistema curvo, como ser un cilindro, en la superficie de un cilindro, entonces, en la superficie del cilindro es donde vamos a definir esos tres vectores unitarios mutuamente perpendiculares, que se llaman ρ unitario, φ unitario y z unitario, en la superficie del cilindro, como pueden ver acá. Fíjense bien, ρ, por definición, es perpendicular a la superficie del cilindro. Φ queda recostado sobre el cilindro. Φ queda acostado en el cilindro. Yace sobre el cilindro. Y Z también, solo que Z es vertical y Φ es horizontal. Los tres vectores son mutuamente perpendiculares. O sea que siempre se cumple aquella propiedad, ¿verdad?, de que el producto punto entre ellos es cero. Solo es uno cuando se hace el producto punto consigo mismo. Ahora, ¿cómo se escribe un vector en coordenadas cilíndricas? Pues se escribe de esta manera. Componente ρ primero, componente φ segundo y componente z tercero. Así se escribe un vector. ¿De acuerdo? De esta forma. Recuerden bien la dirección de estos vectores. Miren, esta es la dirección general, la dirección en forma estándar. Φ siempre va a apuntar en sentido contrario a las manecillas del reloj. O sea, visto desde arriba, Φ siempre va a apuntar en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y va a quedar recostado sobre la superficie del cilindro. Z, por definición, va a apuntar en el sentido positivo. Y ρ va a apuntar siempre hacia afuera, perpendicular a la superficie del cilindro. Ahora, ¿estos vectores unitarios pueden invertir la dirección? Sí pueden invertir la dirección. O sea, ρ puede apuntar hacia adentro. Si ρ apunta hacia adentro, en vez de hacia afuera, le cambiamos el signo, es menos ρ. Los vectores unitarios pueden cambiar signo. Quien no puede ser negativo es la coordenada ρ. Recuerden que ρ no puede ser negativo. El vector unitario ρ sí puede ser negativo, ¿verdad? Porque eso indica la dirección. ¿De acuerdo? Bueno, entonces podemos seguir. Aquí tenemos otra vista, un poco más clara, ¿verdad? De los tres vectores unitarios. Como ven ustedes, estas son propiedades de los vectores unitarios. El producto punto de ellos consigo mismo es 1. El producto punto de los vectores con los otros dos vectores es 0. Y el producto cruz, ¿cómo lo hacemos? Usando la regla de la mano derecha, ¿verdad? Ρ cruz Φ, ustedes ya saben cómo hacer esa regla. Fíjense bien, los cuatro dedos de la mano derecha agarran al primer vector y se enrolla en torno al segundo y el pulgar nos da la dirección. Entonces ρ, ustedes agarran el vector ρ con los cuatro dedos, lo enrollan en torno a Φ y el pulgar apunta en la dirección de Z positivo. Para hacer Φ cruz Z, agarran al vector Φ con los cuatro dedos, lo enrollan en torno a Z y el pulgar apunta en la dirección de ρ positivo. Eso es bastante fácil para hacerlo. No sé si aquí tienen alguna pregunta, algún inconveniente con esto. No sé si hay preguntas, Juan. Bueno, asumo que no. Podemos seguir. Bueno, ahora vamos a tocar el tema del vector de exposición. Fíjense bien. Cada vez que hagamos un sistema de coordenadas diferente, vamos a tener que repetir todo lo mismo. O sea, las operaciones ahora las vamos a hacer en cilíndricas. Vamos a tener que definir el vector de posición,
vamos a tener que definir el vector de línea, los vectores de área, vamos a tener que definir el operador nabla en cilíndricas. Vamos a tener que cambiar todo lo que hemos visto a coordenadas cilíndricas. O sea, si a mí me dicen, haga el rotacional o la divergencia en cilíndricas, yo necesito entonces cambiar el operador nabla a cilíndricas. Por eso es que tenemos que ir haciendo el álgebra aquí, ¿verdad? De todo eso. Entonces, el punto P lo vamos a localizar mediante el vector de posición R. Siempre el vector de posición R se mide desde el origen de coordenadas. Siempre. Este vector R localiza ese punto P, que ahora tiene una terna dada en coordenadas cilíndricas, ρ, φ, z. Como pueden ver acá, miren. Visto desde arriba, se observaría así. Bien, entonces vamos a ver. Este es el famoso vector R. Este es para nosotros el vector más importante, ¿verdad? Porque con este vector R de posición, nosotros vamos a localizar cargas en el espacio y vamos a localizar los puntos de campo eléctrico. Siempre con los vectores de posición R. ¿Se acuerdan el vector de posición en cartesianas? ¿Cómo era? R en cartesianas era X en X unitario más Y unitario más Z en Z unitario. Este es el vector de posición en coordenadas cartesianas. Esto sí les voy a pedir que lo memoricen, ¿eh? El vector de posición lo tienen que memorizar. Porque este vector lo vamos a tener que escribir todos los días en la clase. Entonces, en coordenadas cartesianas el vector de posición tiene 3 componentes, en cilíndrica solo tiene 2. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Y qué pasa aquí con la componente? ¿Qué pasa con la componente phi? ¿Por qué no aparece? ¿Por qué no aparece? Bueno, la razón de por qué no aparece es porque está implícito en la coordenada ρ unitario. El vector unitario ρ, esto es muy importante, miren. Ρ y phi son vectores dependientes. Son vectores que están relacionados entre sí. No es como los vectores cartesianos X, Y y Z. Estos vectores unitarios X, Y y Z son independientes. ¿Qué significa? Que son independientes el uno del otro, ¿verdad? Son independientes. X tiene una dirección ya definida independientemente del valor de X o Z. Mientras que ρ y phi están mutuamente relacionados. O sea, ρ está en función de phi y phi en función de phi también. O sea, ρ y phi dependen del movimiento del punto en el espacio. Están relacionados en función del ángulo. Entonces aquí, en la coordenada ρ, está implícito el ángulo phi. Eso nos va a dar un poquito de problemas a la hora de hacer todos los cálculos, ¿verdad? Porque tenemos que usar la regla de la cadena cuando hagamos las derivadas. Bueno, entonces recuerden, en coordenadas cartesianas los vectores son constantes. X, Y, Z son constantes, no cambian con el tiempo. En coordenadas cilíndricas el vector ρ y phi son variables, pueden cambiar con el tiempo. ¿Qué es lo que cambia? La dirección. Cambia la dirección. Cuando este punto P se va moviendo por el cilindro, el vector ρ unitario va cambiando la dirección conforme va cambiando el ángulo. Entonces son vectores variables, no son constantes. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué pasa con Z? A Z no le pasa nada. Z sigue siendo un vector constante. Es el mismo vector de coordenadas cartesianas que es constante. Bueno, entonces, podemos seguir, ¿verdad? Vamos a ver. Esta sería la relación
entre coordenadas cartesianas y cilíndricas. Esto me va a servir para hacer los cambios de coordenadas. Cuando a mí me den un vector en cartesiana, yo lo puedo pasar a cilíndricas y viceversa. ¿Cómo lo voy a hacer? Haciendo uso de estas relaciones. Fíjense bien. ¿Cómo se relaciona X, Y, Z con las cantidades cilíndricas? Pues así de esta forma. X es igual a ρ coseno de phi, Y es igual a ρ seno de phi, y Z es igual a Z porque Z sigue siendo un vector constante. Ahora, si yo divido la ecuación 1 entre la 2, quiero decir al revés, la 2 entre la 1, obtengo esta importante relación. Seno entre coseno es tangente, ρ se cancela, me queda tangente de phi igual a y entre x. Y también puedo obtener esta relación, y acá miren, sumando el cuadrado de 1 con 2. El cuadrado de 1 y el cuadrado de 2 los puedo sumar. X cuadrado más y cuadrado es igual a esto. Rho cuadrado, coseno cuadrado, más rho cuadrado, seno cuadrado. Aquí factorizo rho cuadrado y me queda coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, de manera que me queda que x cuadrado más y cuadrado es rho cuadrado. O sea, rho es igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Todo esto me va a servir a mí a la hora de hacer cambio de coordenadas. Todo esto que está aquí. Ya con esto ustedes tienen las herramientas para poder hacer esos cambios. En esos problemas que están en la guía, los primeros ejercicios son de cambio de coordenadas. Como les digo, no existen reglas para poder hacer esos cambios de coordenadas. Uno lo hace como a uno le plazca. Lo que pasa es que uno tiene que ver el método más fácil de hacerlo. Como les digo, ahí existen truquitos, ¿verdad?, para poder hacer esos cambios, porque eso es pura álgebra. Ahí no tiene nada que ver, ¿verdad? O sea, conocimientos de física, eso es álgebra, ¿verdad? Entonces, ya con esto ustedes ya pueden hacer esos cambios de coordenadas. ¿De dónde salen estos cambios? Bueno, bastante simple. Fíjense bien en la figura. Aquí tenemos el cilindro, tenemos el punto P. El vector ρ lo proyectamos en el plano XY. Esto está proyectado en el plano XY, con su respectivo ángulo φ, siempre medido a partir del eje X, positivo. Φ siempre se mueve en sentido contrario a las agujas del reloj. Bueno, entonces, fíjense bien. Este ρ yo lo puedo descomponer en una componente X y una componente Y. Componente X y una componente en Y. Con este ángulo φ. La componente X sería con el coseno, ¿verdad? Coseno de phi. O sea, sería esta X, miren. X y acá Y. ¿Quién es X? Es ρ coseno de phi. En otras palabras, el coseno de phi es lado adyacente, fíjense bien, es un triángulo rectángulo. Coseno de phi es lado adyacente entre la hipotenusa que es ρ, de manera que X es ρ coseno de phi. Lo mismo, ¿quién es Y? Rho seno de phi. Y Z es Z. Z no cambia. La altura, que es Z, eso permanece igual. ¿Estamos? Entonces, Sí, Luis. algunas cosas es importante que las recuerden, que las sepan de memoria, porque es bueno que ustedes lo sepan. Ahora, no tienen que memorizar. Ustedes pueden hacer su resumen de fórmulas. Pueden tener incluso la tabla de fórmulas, ¿verdad? Que hay hay una tabla de fórmulas en físico, no sé si estará digitalizada, ¿verdad? Pero esa tabla es una tablita famosa que se les permite usar en el examen. Entonces, todas estas fórmulas, es bueno que ustedes las vayan juntando para que a la hora de hacer los problemas, ahí nomás puedan echar mano. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, Jorge. Bueno, entonces, vamos a ver. Lo que sigue acá es, vamos a definir todas las operaciones, ¿verdad? En coordenadas cilíndricas.
Vamos a definir las operaciones. Ahora vamos a tocar el tema de los vectores unitarios. Fíjense bien, cuando a mí me dan un vector en un sistema de coordenadas, yo tengo que transformar todo, tanto las componentes del vector como los vectores unitarios. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Imagínense que yo tengo el vector A en coordenadas cartesianas. El vector A es igual a x más 1 en x más 3 y unitario más z en z unitario. Este vector está en cartesianas. Entonces, para pasar este vector a coordenadas cilíndricas, yo necesito sustituir x por rho coseno de phi. ¿De acuerdo? Sustituir x por rho coseno de phi. Sustituir x unitario en términos de los vectores unitarios cilíndricos. También el y unitario y también el z unitario. Entonces, por eso es que necesito también transformar los vectores unitarios. Porque no puedo dejar los vectores unitarios en cartesianas y transformar solo las componentes. Recuerden que las componentes hay que cambiarlas. Las componentes hay que transformarlas, pero también hay que transformar los vectores unitarios. Entonces, ¿cómo transformamos los vectores unitarios? Aplicando geometría. Aquí la trigonometría. Proyectamos, como ven, en el plano XY, pero esta vez lo que proyectamos es el vector ρ unitario. Este es el vector unitario ρ. Este vector unitario ρ tiene componente ρx, ρy. Como ven ustedes, el vector ρ unitario se escribe de esta forma. Componente XY. La magnitud ρ sub x sería esta, que la obtengo a partir de este triángulo rectángulo. Aquí no hay nada nuevo, ¿verdad? Entonces, el vector ρ unitario se puede escribir de esta forma, miren. Coseno de phi en x más seno de phi en y. ¿De dónde sale esto? Bueno, sustituyo la componente x, ρ sub x. Este coseno lo sustituyo acá. Este seno lo sustituyo acá. Porque la magnitud, recuerden que la magnitud del vector unitario es 1. Por eso desaparece aquí. Entonces, aquí tengo el vector unitario ρ en función de coordenadas cartesianas. Solo que un detalle importante. Los vectores pueden estar mixtos. Cuando un vector está mixto, significa que tiene tanto coordenadas cartesianas como cilíndricas. Por ejemplo, este vector unitario ρ tiene vectores unitarios cartesianos, pero las componentes son cilíndricas. A esto se le llaman vectores mixtos. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa entonces? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, lo que hay que hacer ahí es echar mano de todo el álgebra. O sea, fíjense bien, voy a retroceder. Fíjense esto que tengo acá, miren. Ese coseno de phi y ese seno de phi, ustedes lo pueden despejar de estas ecuaciones. Coseno de phi sería x entre ρ y seno de phi sería y entre ρ. ¿Y quién es ρ? ρ es esto, miren. ¿Me explico, jóvenes? O sea, ese ρ unitario le va a quedar en coordenadas mixtas. Entonces ustedes tienen que transformarlo todo. De manera que ese coseno de phi y ese seno de phi lo tienen que escribir en función de coordenadas cartesianas también. Bueno, vamos a ver. Aquí ya tenemos el vector ρ unitario. Vamos a ver ahora qué sucede con el vector phi unitario. Este es un poquito más complicado de verlo, ¿no? El vector phi unitario igual lo proyectamos en el plano XY. Fíjense bien, aquí tengo dos ángulos, el vector phi y el vector 90 menos phi. Estos vectores son complementarios, ¿verdad?
Phi más 90 menos phi es 90 grados. Son complementarios. Entonces, aquí, como ven ustedes, en el origen, desde el origen trazamos el vector phi. Ese vector phi es el que estamos dibujando acá, miren. A partir del origen. ¿Por qué razón? Porque lo queremos descomponer, igual que hicimos con el vector ρ unitario. Entonces, es lo que vamos a hacer. Lo vamos a descomponer de esta forma, miren. Aquí tenemos el vector phi unitario. Aquí se nos forma un triángulo rectángulo. Entonces, phi unitario en forma de componentes sería esto. Componente X y. ¿Quién es la componente X? Se obtiene a partir de este triángulo. La componente X es negativa porque miren, quedó en el lado negativo de X. El eje X positivo es este, el eje X negativo es este. Y la componente Y es con el coseno de phi. Sustituyo estas componentes aquí. Las sustituyo aquí. Y ya tengo el vector phi unitario. El vector phi unitario, igual que el vector ρ unitario, quedó en coordenadas mixtas. La primera componente es negativa y la segunda es positiva. Entonces ya tenemos los dos vectores, ¿verdad? Para poder hacer ese cambio de coordenadas. ¿Estamos hasta aquí? Bueno, hacer estas demostraciones no importa, eso ustedes no lo tienen que aprender, ¿verdad? No es necesario que ustedes se aprendan esto. Lo importante es que ustedes sepan aplicar el resultado, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver. Fíjense bien en esto. Esta es la relación que existe entre los vectores unitarios, que no son constantes. Aquí está resumido. Este es ρ, este es phi. Los dos vectores unitarios en coordenadas. Entonces, como ven ustedes, el vector ρ unitario depende de phi. Y el vector phi depende de phi. El vector phi no depende de ρ, pero ρ sí depende de phi. Que si parcial de ρ con respecto a phi, estoy derivando el vector unitario ρ. Al derivar ρ con respecto a phi, ¿qué obtengo? El vector phi. Esto es idéntico al vector phi. Entonces, la derivada parcial de ρ unitario con respecto a phi es phi. Y la derivada parcial de phi unitario con respecto a phi es menos ρ. Solo le ponemos el signo menos a ρ y ya tenemos esto. ¿De acuerdo? ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, esto más que todo para poder hacer, para poder escribir los vectores de posición, porque ahí vamos a tener que emplear lo que son la regla de la cadena, ¿verdad? Y cuando derivamos el vector, tenemos que derivar no solo las componentes, sino que tenemos que derivar los vectores unitarios, porque no son... ¿De acuerdo? Recuerden que en coordenadas cartesianas, X unitario, Y unitario, Z unitario, son constantes. Estos vectores nunca se derivan. Nunca se derivan. Cuando se deriva X, la derivada de X con respecto a Y, usted deriva la componente X con respecto a Y, pero no deriva el vector X unitario porque es constante, ¿verdad? La derivada de X unitario con respecto a Y o con respecto a Z es 0 porque es constante. Pero en este caso, la derivada de ρ unitario con respecto a phi no es 0 porque son vectores variables. Bueno, entonces, vamos a ver. Esta parte es a la que yo me refería. Miren, cuando ustedes pueden cambiar los vectores de cartesianas a cilíndricas o de cilíndricas a cartesianas. Si ustedes van a hacer el cambio de cartesianas a cilíndricas, ustedes tienen que sustituir los vectores X unitario por esto y el vector Y unitario por esto. ¿De acuerdo? Bueno, jóvenes, entonces creo que es suficiente por hoy, ¿verdad? Suficiente teoría por hoy. Vamos a dejar
Vamos a dejar el resto para mañana. Esto es un poco largo, ¿verdad? Porque nos hace falta hacer los cambios de las operaciones, ¿verdad? El rotacional, la divergencia en coordenadas cilíndricas. Bueno, no sé si tienen preguntas. No sé si hay preguntas. No.